Las instituciones más importantes de la primera modernidad tienen que ver con lo que es un gobierno, con el poder ejecutivo propio del Estado-Nación que se está consolidando, el rol central en relación al gobierno nacional de la prisión, para que de la mano de la justicia moderna, del derecho moderno también, se castigue a quienes no cumplen con las reglas sociales de la época. En cuanto a lo que tiene que ver con el modo de producción y la economía, y tenemos la fábrica, y en relación a eso, el banco, que durante esta época lo que hace es trabajar con dinero físico, en contraposición a lo que ocurre en la segunda modernidad, que ese dinero se vuelve más líquido. También tenemos la escuela moderna, la iglesia, con un rol central en relación a todas las otras instituciones, y la familia moderna, con una familia más bien tipo, sobre lo que vamos a ahondar más adelante. Bien, la primera modernidad se inaugura con tres grandes revoluciones, entre otros eventos históricos: la Revolución Industrial, la Revolución Francesa. Algunos también consideran que tuvo un rol importante en la Revolución de la Independencia estadounidense en el 76. Y a partir principalmente de los cambios que generan en términos ideológicos la Revolución Francesa y en términos de cómo se produce la Revolución Industrial, se genera también una transformación en las sociedades. La Revolución Industrial y la ciencia tienen un rol central en la consolidación de esta primera modernidad, porque rompen con las sociedades tradicionales, que estaban radicadas principalmente en el ámbito rural, y en la modernidad la mayor cantidad de la población se traslada a la ciudad y trabaja en torno a la producción de las fábricas. También en esta época se consolida el Estado-Nación moderno, que es democrático, y por eso mismo también aparecen por primera vez los partidos políticos modernos, que en este tipo de sociedades representan a dos grandes clases o grupos sociales, que van a ser la burguesía y el proletariado. Esto también conlleva que emerjan por primera vez los sindicatos. Estas sociedades se las suele caracterizar como sociedades sólidas y con homogeneidad hacia el interior de sus dos grandes grupos. En primer lugar, entonces, con respecto a lo que es la dimensión de la sociedad, como dije, la sociedad se divide en dos grandes clases sociales, en función de su rol en la producción. Por un lado la burguesía y por otro lado el proletariado. A esto lo desarrolló Marx, entre otros autores. Estos dos grupos entonces militan políticamente por sus intereses particulares. Una película representativa de la época, que la conocemos todos, es Titanic, en donde se ve claramente el estrato social vinculado a la burguesía versus los trabajadores. Lo vemos en la historia de amor que representan los dos protagonistas, que son Rose y Jack, si no me equivoco. En segundo lugar, con respecto a lo que es el modo de producción, tenemos, como dije, la producción en las fábricas, producto de la revolución industrial. Los dueños de los medios de producción, que son la burguesía, emplean, es decir, dan trabajo a aquellos trabajadores que no poseen otra cosa más que su propia fuerza de trabajo para ofrecer en el mercado laboral. Entonces, de esa manera, se configura, como dije, determinado tipo de sociedad, determinado modo de producción, y acá hay una foto que representa una parte de la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde representa la cuestión del Fordismo y del Taylorismo y el rol que tuvo la cadena de montaje para lo que es la producción en masa. Otra película representativa es Metrópolis, que es una película muda alemana de 1927. También está El Artista, que es una película que representa cómo se transforma el cine mudo y pasa por primera vez a convertirse en lo que es el cine sonoro. Y hay otra película, un cuadro pintado por Henri Matisse, que se llama La Danza, en donde muestra la alienación que genera el modo de producción.
Por otra parte, con respecto a lo que es la dimensión política, como dije, se consolida la democracia, el Estado-nación moderno, el sistema de partidos políticos moderno, y aparece también lo que es el sindicalismo. Tenemos como a nivel nacional, tenemos una imagen bastante representativa de todo este periodo de consolidación del Estado-nación, cuando Antonio Alice pinta el cuadro de los constituyentes del 53, en la sesión nocturna del 20 de abril. Otra imagen representativa del ámbito político en la primera modernidad es la película estadounidense El nacimiento de una nación, que también tiene que ver con este paso, digamos, de sociedades tradicionales a sociedades modernas. Otra película representativa es La Huelga, que representa todo esto que tiene que ver con lo que es el sindicalismo, el gremialismo que emerge cuando los trabajadores toman conciencia de que se estaban dando situaciones de precarización o de explotación. Y otra película que es muy conocida es la del Patriota. También tiene que ver con esta época de consolidación del Estado-Nación. Por otra parte, en cuanto a lo que es la dimensión de educación en la primera modernidad, la educación en las escuelas en este periodo sirve para formar ciudadanos que estén calificados, es decir, formados, y que sirvan al sistema productivo, que es todo este sistema productivo del que estaba hablando recién. En el aula se presentan relaciones jerárquicas, autoritarias, es decir, el estudiante tiene un rol pasivo en el acto educativo y no se le permite intervenir. Muy representativo de esta forma educativa de la época es la canción de Pink Floyd y la película también de Wall, en donde se ve cómo cada estudiante termina siendo un ladrillo que contribuye a determinado tipo de sociedad, donde no se permite de ninguna forma ninguna posibilidad de imaginación o de creatividad, porque son eso, digamos, bricks, ladrillos. En cuanto a lo que es la dimensión de la economía, hay una economía que es de producción, es un periodo de pleno empleo, y a medida que avanza la primera modernidad aparecen lo que son los seguros sociales, muy vinculado también a lo que es el estado de bienestar, el estado intervencionista, y bueno, una imagen representativa de la época tiene que ver con, en términos económicos, lo que es la teoría general del empleo, el interés y el dinero de Keynes. En cuanto a lo que es lo más bien ideológico en términos de las terapias y las creencias del ser humano, tenemos a la Iglesia y a la religión occidental muy presente en todas las instituciones. Ahí tenemos una imagen de la película Cartas a Dios, y por otra parte hay una imagen del Colegio Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe, como para darle un matiz local a la presentación, en donde esta institución representa el rol que ha tenido la Iglesia para con lo que es, en este caso, la educación. Podríamos hablar de cualquier otro ámbito, como por ejemplo el ámbito jurídico. En cuanto a lo que es la dimensión jurídica en la primera modernidad, aparecen determinados derechos. Por una parte, vamos a ver los derechos que emergen por lo que es la Revolución Francesa, los derechos civiles y políticos, que lo que hacen es limitar la acción del poder. No nos olvidemos que venimos de monarquías. Entonces, estos derechos lo que hacen es garantizar la participación política de los ciudadanos, como dije, en esta democracia que va emergiendo. Por una parte, los derechos civiles, que tienen que ver con el derecho a la vida, a la libertad ideológica y religiosa, a la libre expresión, el derecho a la propiedad. Y con respecto a los derechos políticos, tenemos el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse a un partido o a un sindicato. Asimismo, con respecto a lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, que son un poco posteriores a estos derechos civiles y políticos, pero también pertenecen a la primera modernidad, tienen que ver con la función de promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a condiciones de vida adecuadas, y con esto también podemos vincular la cuestión del estado de bienestar. Algunos derechos de segunda generación son el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, el derecho a una vivienda digna. Acá tenemos la imagen de una pintura de Eugène Delacroix que tiene que ver con la libertad guiando a la gente, propia de la Revolución Francesa. Y también tenemos una imagen de la película La Huelga, que también tiene que ver con esta cuestión del sindicalismo y los derechos vinculados al modo de producción de la época. En cuanto a lo que es la dimensión de las relaciones que hay entre los sexos, entre la mujer y el hombre,
Hay una división muy tajante del trabajo entre ambos, de los roles. Una película representativa es una película muy reciente que se basa en un libro que es Mujercitas, en donde se ve de qué manera está representada la mujer en la época y cómo el hombre, digamos, es el que está más bien encargado de lo que es lo económico. En relación a esta relación entre los sexos, hablemos también de la dimensión familia. El orden familiar económico burgués se apoya en 3 fundamentos que tienen que ver con la autoridad del marido, la esposa, digamos, en un rol o una función de acompañamiento a la autoridad del marido, y los niños dependen estrechamente de lo que es la familia. Aparece con fuerza lo que es la institución del matrimonio. Esta imagen es de la serie televisiva de la familia Ingalls, muy representativa de la época. Hay muchas películas que tienen que ver con cómo es la familia en la primera modernidad. Esta imagen es un cuadro de Fernando Botero que se llama Una familia, que representa un poco a la familia tipo, propia del orden industrial, parecería una familia burguesa. Y también la imagen esta que se llama The Campbell's Soup, que es un cuadro de Andy Warhol, en donde también aparece la alimentación de la época vinculada a lo que es la industrialización. Todo, digamos, está vinculado entre sí. Es una imagen muy conocida. Como sabemos, la diferencia entre ambas modernidades no está determinada por un año. En términos temporales es bastante vago diferenciar ambas épocas, y también es bastante difícil hacerlo en términos espaciales porque para cada país esta transición es particular, se da en un momento específico, para cada continente también tiene particularidades. En ese sentido, lo que proponemos son grandes eventos de transición entre ambas modernidades, por una serie, digamos, de acuerdos que hay entre diversos autores de que hay ciertos fenómenos sociales que están entre los años 60, 70, 80, que tienen que ver con la emergencia de una serie de características que son novedosas y que tienen que ver principalmente con las consecuencias del desarrollo de las instituciones de primera modernidad. Uno de los grandes eventos de transición tiene que ver con lo que es la caída del muro de Berlín. Acá hay una película representativa que es Goodbye Lenin. Otro gran evento tiene que ver con lo que es la crisis ecológica y todo lo que emerge a partir de la crisis ecológica que produce la industrialización. Como vemos, el proceso de industrialización, ya sea la primera o la segunda revolución industrial, en ningún momento se imaginaron que podía tener estas consecuencias. En ese sentido, por ejemplo, tenemos un documental que se llama Planeta de Plástico, en donde empiezan a ver estas críticas al proceso de industrialización. Tenemos también la red, que tiene que ver con la emergencia de Internet. Internet tiene un rol central en la transición de primera a segunda modernidad porque Internet es clave para lo que es el proceso de globalización que caracteriza la segunda modernidad. También tenemos la película Las sufragistas, que es una película francesa, en donde también marca la transformación del rol de la mujer en las sociedades. No nos olvidemos que en esta época se da también todo lo que es la revolución sexual, producto también de un rol bastante relevante de los hippies, del hippismo en los 60. Este es el Festival de Woodstock. Tenemos también acá una pintura que se llama Nighthawks, que tiene que ver con una pintura de Edward Hopper, en donde representa un rol de la mujer que va transformándose, ¿no? Que sale a tomar algo de noche con el esposo o con un compañero de trabajo. Y en relación a esto también tenemos el díptico de Marilyn, que es una serigrafía realizada por un artista americano, artista que hace pop, de Andy Warhol.
Y también tenemos Un perro andaluz, que es un cortometraje surrealista. El surrealismo también tiene que ver con, en términos artísticos, un fenómeno de transición entre ambas modernidades. Entonces, bueno, como digo, la crisis ecológica, la caída del muro de Berlín, la transformación de la mujer, tanto con lo que tiene que ver con el mercado laboral como el lugar que tiene la familia, la revolución sexual, los hippies, el Internet con un rol central en todo esto, y como consecuencia de todos estos fenómenos la cuestión de la globalización. A estos grandes eventos sociales se los podemos denominar como fenómenos de transición entre ambas modernidades. Observando ahora las instituciones posmodernas o de segunda modernidad, vamos a ver una gran transformación. En algunas hay ciertas continuidades y en otras hay transformaciones bastante importantes. En primer lugar tenemos el gobierno nacional, que ahora está inserto en una aldea global, con lo que es el proceso de globalización, con un rol central también de Internet. Vemos al Estado teniendo que interactuar con otros estados-nación y con ciertos procesos que trascienden a las fronteras nacionales. Vemos una continuidad con respecto a lo que es la prisión y la justicia. En realidad, tanto el derecho como lo que es el sistema penal sufren transformaciones, pero no son tan importantes o tan visibles como ocurre con las otras instituciones que vemos en esta placa. Por ejemplo, como vemos con lo que es la creencia religiosa o ideológica, vemos una diversificación. Lo que ocurre en la segunda modernidad es que vamos a observar que los sujetos consumen varias creencias al mismo tiempo, no se reducen solamente a una, sino que ahora, por ejemplo, hay muchos grupos sociales que combinan religiones más bien tradicionales, como puede ser lo que es el catolicismo, con técnicas, por ejemplo, de meditación que son propios de religiones externas. En cuanto a lo que es la escuela, vemos una escuela como si fuera desdibujada, porque, como vamos a andar posteriormente, hay una serie de roles y de características que tiene la escuela moderna que comienzan a cambiar a la luz de una intolerancia por parte de todos los actores que habitan la escuela con respecto a lo que era más bien el autoritarismo y la jerarquía que se vivía en la primera modernidad. En cuanto a lo que son los trabajos, vemos que las desigualdades no desaparecen, sino que cambian sus características y se vuelven más complejas de identificar. Tenemos un icono de pedido ya, tenemos a un obrero, tenemos a trabajadores ya sea de la gastronomía o empleados domésticos, y tenemos una computadora vinculada a lo que es, por ejemplo, el teletrabajo, que entra en auge en esta segunda modernidad a la luz de Internet. En relación a esto, tenemos por último lo que es el capitalismo financiero. Si nos fijamos en la placa anterior de la primera modernidad, teníamos al banco, que lo que hacía era albergar el dinero en forma física. Acá lo que tenemos es como un dinero que vuela. Es una idea vinculada a cómo el capital vuela a través de las diferentes fronteras nacionales y tiene que ver también con que las inversiones trascienden a lo nacional y hay flujos de capital a nivel transnacional. Si observamos el icono de la familia, vemos que hay una diversificación de los formatos familiares. Vemos familias ensambladas, familias con un solo padre, con una sola madre, y diferentes posibilidades que emergen en este tipo de sociedades. Estas son las instituciones o estas son las transformaciones centrales que han sufrido las instituciones de primera modernidad y en esto se han convertido en la segunda modernidad. La segunda modernidad, como dije, se inaugura en lo que son las décadas del 60, 70, 80
se inaugura claramente a mediados de lo que es el siglo XX, por el desarrollo y la aceleración del proceso de modernización que había comenzado en la primera modernidad. Entre los grandes rasgos que tiene esta modernidad es que, en primer lugar, desaparecen las grandes figuras carismáticas y surgen pequeños ídolos que duran hasta que surge algo más novedoso y atractivo. Eso es algo muy común en términos de la caída del ídolo o del héroe, como podía pasar en la primera modernidad con los políticos, por ejemplo. La información y el conocimiento se desanclan en términos espaciales y temporales. ¿A qué nos referimos con eso? Lo que queremos decir es que a raíz del Internet y del proceso de globalización y el hecho de que vivimos en una cultura global, cuando se produce un conocimiento o cuando se publica determinada información, este tipo de datos viajan a la velocidad de la luz alrededor de todo el globo, alrededor de todo el mundo, y por eso un autor que se llama Anthony Giddens habla del desanclaje en términos temporales y espaciales, porque ya no está anclado a determinado lugar o determinado contexto, sino que ese dato, esa información o ese conocimiento circula de manera incontrolable en todo el mundo. También hay luchas, como dije, por lo que tienen que ver con lo que es el medio ambiente, por una revalorización de la naturaleza, como también una especie de crítica a lo que es el consumo. No nos olvidemos que tenían que ver con una sociedad de consumo y de producción masiva. Y por otra parte, como dijimos anteriormente que las sociedades se las denominaba como sólidas, en este caso Bauman va a hablar de estas sociedades como sociedades líquidas y con grupos sociales que son muy heterogéneos. Veamos entonces las dimensiones de esta sociedad. Con respecto a lo que es los grupos sociales, hay muchas críticas a describir a la sociedad de segunda modernidad como una sociedad de clases. Porque lo que ocurre es que los estratos sociales se multiplican, se diversifican, pero la desigualdad continúa existiendo, solamente que es más difícil poder identificarla. Acá tenemos la película de Parásitos, una película nueva, coreana, en donde representa de qué manera estas clases, si bien ya no son ni la burguesía ni el proletariado, también pueden seguir tratándose de estratos muy desiguales y con grandes diferencias en términos educativos, culturales, simbólicos. Otro producto artístico tiene que ver con lo que es la pintura de Bansky, que se llama Turistas. Acá vemos cómo, a raíz también de todo lo que tiene que ver con el proceso de globalización, está muy en boga la cuestión del viaje, del turismo, de disfrutar la vida viajando, y lo cual también es propio de esta época, y que estos dos turistas son llevados, acarreados por un niño pobre. Ahí vemos cómo las desigualdades sociales persisten, pero de maneras un poco más complejas. Con respecto a lo que tiene que ver con el modo de producción, si bien continúa existiendo lo que es la producción fabril, esta producción se desancla de lo que son los límites nacionales y trasciende las fronteras, entonces se produce de una manera global. Ahí dicen una división internacional del trabajo. Por ejemplo, es posible que compremos determinado producto que una parte se produjo en una parte del mundo, que la otra parte o el otro insumo del producto se hizo en otro país y que se ensamblan todas esas partes en otro país. A eso me refiero con división internacional del trabajo. También en esta época cobra mucha fuerza lo que es el sector servicios, y en relación a estos eventos aparece lo que es el teletrabajo. Acá tenemos la película Desde la Nube, el documental, que es un documental sobre el teletrabajo. Y también acá tenemos una imagen que no es un producto artístico, pero es muy representativo de la época, de que la precarización laboral continúa, pero adquiere características tan complejas que es muy difícil diferenciar, como ocurría en la primera modernidad, a la clase burguesa de la clase trabajadora.
todo esto, digamos, se torna mucho más difícil de poder identificar. En cuanto a lo que es la dimensión política, se coloca bajo cuestionamiento, como dijimos, el Estado-Nación, por esta cuestión de que hay muchos procesos económicos, de producción, que trascienden a las fronteras del Estado-Nación. Y en términos de lo que ocurre con la política partidaria, como lo vemos, aparecen alianzas que son momentáneas entre personalidades de partidos políticos que nosotros vemos como contradictorios. Hoy vemos alianzas entre personajes que no nos podíamos imaginar que pudieran estar juntos en determinada alianza política. Acá vemos en House of Cards esta cuestión de la lucha, digamos, política, de nuevo, un poco más compleja a como ocurría antes. Y también, como vemos en este cuadro, es una pintura al óleo de Bansky, se llama The Vault Parliament. Lo que hace el pintor es reemplazar a los políticos británicos que debaten en la Cámara por chimpancés. Y representa un poco lo que es, en lo que se convierte la política, en una especie de circo. En cuanto a lo que es la educación moderna, autoritaria y jerárquica, en la segunda modernidad se coloca bajo cuestionamiento, se critica muchísimo y ni siquiera se tolera ningún tipo de actitud así como la que podíamos ver que sufrían nuestros bisabuelos, la cuestión del puntero, de que te rapen antes de entrar a la escuela. Esas cosas en la segunda modernidad no se toleran y el estudiante cobra un rol activo. Interviene en el acto educativo, coopera, y la educación transforma toda su manera de enseñar y de aprender. Este es un documental argentino que se llama La educación prohibida. Ahí se imagina ser el protagonista de tu propia educación, en donde, como dije, el estudiante cobra un rol mucho más activo. Y otra película, que es La Ola, es un profesor que les enseña a sus alumnos a luchar contra todo lo que es el autoritarismo escolar. Él les dice, miren lo que podría pasar si la escuela sigue teniendo estas características, y bueno, de nuevo se convierte en una crítica a lo que era la escuela de la primera modernidad. En términos económicos, pasa a ser antes de ser una economía de producción, ahora es una economía de consumo. Finaliza lo que eran las épocas doradas del pleno empleo y emergen muchas nuevas formas de precarización laboral. Además, cobra mucha fuerza lo que es el capital financiero. El capital financiero lo que hace es viajar a través de todo el mundo, como dije, trascendiendo las fronteras nacionales. Un ejemplo claro es El Lobo de Wall Street, la película en la que actúa Leonardo DiCaprio, y una película argentina que representa la cuestión de la precarización laboral, tiene que ver con Tire 10. Es una película de Fernando Birri, y refleja esta cuestión principalmente de la desigualdad, la cuestión de los barrios, de la diferencia entre los barrios en relación a las ocupaciones que tienen los adultos. En cuanto a lo que es la dimensión de las terapias y creencias del ser humano, aparecen una serie de terapias y de religiosidades y de creencias que tienen que ver mucho con lo que es, por ejemplo, las terapias holísticas. Hemos escuchado todos hablar de las constelaciones familiares, el Reiki, la meditación, la terapia cognitivo-conductual, la Gestalt. Acá tenemos un documental de Netflix que se llama Wild Wild Country, que lo que hace es representar lo que fue el líder de culto Osho para determinada comunidad. Y con respecto a lo que es la iglesia y la religión más bien tradicional, occidental, que ha tenido un rol muy importante en la primera modernidad, en la segunda modernidad sigue teniendo un rol central, pero se transforman un poco las funciones sociales o los usos sociales que se hacen de la religión. Elefante Blanco es una película que representa muy bien esto, de qué manera un cura decide salir, digamos, de lo que son las paredes de la iglesia
e involucrarse de manera muy importante con lo que es determinado barrio en donde él vive. Entonces, en ese sentido aparece lo que es una religión y una iglesia más bien vinculadas a lo que es el trabajo con los más necesitados. Y esta importancia que tiene la iglesia, bueno, en este caso se trata de la iglesia católica en la película del elefante blanco, tiene que ver con las desigualdades sociales que se agudizan con la segunda modernidad. En cuanto a lo que es la dimensión del mundo jurídico, aparecen los derechos vinculados a lo que es el medio ambiente, derecho a un medio ambiente limpio, derecho a la paz, derecho al desarrollo, tratando de contrarrestar las consecuencias que tuvo todo lo que es el proceso de industrialización de la primera modernidad. Acá tenemos, no sé si es un producto artístico, pero parecería serlo, es una intervención de Greenpeace. Hay intervenciones de Greenpeace en todos lados del mundo, en la segunda modernidad. También tenemos la canción Imagine. Acá tenemos la imagen de Yoko Ono y John Lennon. Imagine también tiene que ver con toda esta cuestión del medio ambiente, de la paz. Y por último, también tenemos documentales ambientalistas que vienen a criticar a la industrialización de la alimentación, como pueden ser Cowspiracy, que es un documental muy interesante que está en Netflix, o What the Health también es otro documental, creo que es del mismo grupo y también tiene que ver con esta cuestión de la industrialización de la alimentación y de las consecuencias que tiene para con lo que es la salud. En cuanto a lo que es la relación entre los sexos, hay un proceso de igualación de poder entre los sexos, es decir, la mujer comienza a tener otro lugar en la sociedad. No nos olvidemos de los eventos de transición como por ejemplo las sufragistas y un ingreso al mercado laboral paulatino. Acá tenemos La Casa de Papel que representa bastante bien esta cuestión de la mujer tomando el mando o con otro lugar en una banda, en este caso es una banda delictiva, pero bueno, esto se ve en muchísimas películas. Y el amor también comienza, en cuanto a lo que son las relaciones entre los sexos, el amor comienza a experimentarse de diferentes maneras. Acá hay un mural de Bansky que tiene que ver con los amantes del móvil, que es muy representativo de las nuevas formas que adquiere el amor a partir de lo que es la virtualidad de Internet. Y por último, la última dimensión que tiene que ver con la familia. No nos olvidemos de la familia que había presentado en la primera modernidad, vinculada a una familia tipo, padre, madre, 2 o 3 hijos. La familia contemporánea o posmoderna es muy diferente. Esta película es Los míos, los tuyos y los nuestros, es una película estadounidense que representa esta cuestión de las familias ensambladas, de los divorcios, de las separaciones, de las recomposiciones conyugales. Podemos pensar en la figura de la unión civil. Y también en la familia de segunda modernidad hay entre lo que es el esposo y la esposa o entre lo que es la pareja, una igualación del poder entre ambos. Ya no tenemos el rol del hombre como dominante. Como dije, estas divisiones no son tajantes, no son, es decir, la diferenciación entre ambas modernidades no es una diferenciación real, es decir, en la realidad o en el mundo social real no existen divisiones temporales literales, pero nos ayuda a ordenar y a clasificar el mundo social, a pensar los fenómenos sociales, esta división de las épocas. Es una herramienta que utilizamos para poder pensar y reflexionar sobre las sociedades en las que vivimos. Así que bueno, está bueno recalcar esta cuestión de que las transformaciones sociales son procesuales, por eso no podemos establecer una división tajante entre ambas épocas.